Si les contara que existe un lugar más enigmático y quizá con muchos más casos y pruebas que el famoso Triángulo de las Bermudas, ¿se atreverían a explorarlo? Hoy les contaré de un lugar en Estados Unidos el cual ha sido el epicentro de misteriosos acontecimientos que hasta la fecha no han sido resueltos y que aún sigue añadiendo víctimas a su lista. La historia de hoy ocurre al noreste de Estados Unidos, específicamente en el Triángulo de Bennington, denominado así por el escritor Joseph Citro, residente en esa área. Joseph ha documentado historias de eventos paranormales que suceden en este apocalíptico lugar. El Triángulo de Bennington se ubica en el estado de Vermont, localizado entre los pueblos Somerset, Bennington y Glastonbury. Este último, habitado por solo 6 personas, es considerado como un pueblo fantasma. Estos 3 pueblos rodean parte del Parque Nacional de la Montaña Verde y forman el místico triángulo. Cuenta la historia que entre 1945 y 1950, más de una docena de personas desaparecieron en esta zona en extrañas circunstancias. El escritor estadounidense Joseph Citro lo denominó así, referenciando el famoso Triángulo de las Bermudas. Esta similitud no es solo por la desaparición de las personas que no dejan rastro. Lo más perturbador es que han descubierto asesinatos que no han sido resueltos. En esta área el clima es antinatural y se han visto criaturas terroríficas y muchos misterios sin explicación alguna. A finales del siglo XIX, el auge de la tala de árboles propició que las ciudades cercanas al pequeño pueblo Glastonbury fueran abandonadas, lo que convirtió su área metropolitana en extensas zonas de vegetación. De otro lado, se han tejido historias preocupantes en las que narran que los nativos americanos se negaban a aventurarse en la montaña Glastonbury por pánico a encontrarse con una tierra endemoniada. Un mito en especial cuenta de una piedra encantada que si la pisan se abre y se traga a una persona en fracción de segundos. Si tenemos en cuenta que existen muchas leyendas, hay temas que preocupan a quienes se atreven a visitar la montaña, pues en la ladera de esta abundan pozos de minas sin marcar que se convierten en tumbas para quienes caigan en ellas. Pero, ¿qué pasó con las personas desaparecidas y los sucesos paranormales? ¿Cómo lo podríamos explicar? ¿Será que algún día las investigaciones arrojarán algún resultado? Veamos las historias más extrañas que sucedieron en este lugar. Una tarde de domingo de 2008, Robert, de 27 años, decidió realizar una caminata para despejar un poco su mente. Algunas cosas de su vida le preocupaban. Manejó a través de las montañas del estado de Vermont, disfrutando del paisaje hasta que dejó la carretera principal, donde un camino adyacente lo llevó a donde empezaría su caminata. Estacionó su auto y se dirigió a las montañas de Glastonbury. Todo transcurría normalmente, y después de pasar varias horas, decidió regresar para que no se le hiciera tarde. Pero cuando intentó llegar al sitio donde dejó su carro, se dio cuenta de que no sabía en dónde se encontraba. Estaba completamente incomunicado, no tenía celular, ni GPS, ni siquiera un reloj. Su desconcierto era total. Sin tener claro qué hora era, observó cómo todo a su alrededor se oscureció. Cayó la noche, el pánico se apoderó del joven, sentía que alguien o algo lo perseguía. Cada paso que daba lo llenaba de zozobra, pues no sabía qué le esperaba en este desconocido lugar. En su huida encontró un frondoso árbol que le sirvió de refugio. Estaba muy atento, miraba en todas las direcciones porque sentía que algo muy peligroso le podría suceder. Pero, ¿por qué Robert tenía esta extraña sensación? ¿En qué lugar se encontraba? ¿Será que alguna criatura salvaje lo acechaba? ¿Será que alguien lo siguió y quería hacerle daño? ¿Sabría todo lo que había sucedido en ese lugar? Pero antes de seguir con esta historia necesitamos volver en el tiempo para hacer una cronología, ya que este misterioso suceso fue uno de los más recientes de los muchos que han sucedido en este lugar. En especial tenemos que volver a 1945, ya que, como les comenté al principio, en un lapso de 5 años hubo una seguidilla de sucesos los cuales intrigan a la policía y las comunidades aledañas hasta el día de hoy. El lunes 12 de noviembre de 1945, la luna estaba en cuarto creciente, para ser más exactos. El guía de caza local, Mitty Rivers, de 74 años, dirigía a un grupo de 4 cazadores por las montañas de Hell Hollow, en los bosques del sureste de Glastonbury, cuando de repente desapareció. Imagínense la sorpresa de quienes lo acompañaban,
pues sin ninguna explicación, a Miri no lo volvieron a ver nunca más. El yerno de Miri, Joe Lawson, explicó que caminaban juntos antes de llegar a una bifurcación, en donde se separaron. Era una corta distancia. Luego se reunirían en el campamento para almorzar, pero la historia tomó otro rumbo, la enigmática desaparición del aguerrido cazador. Cuando Joe se percató de la desaparición de su suegro, se desplegó una exhaustiva búsqueda en toda el área en la que fue visto por última vez. Durante la pesquisa, encontraron un solo cartucho del rifle en un arroyo, lo que los llevó a suponer que Rivers quizás se había inclinado y el cartucho se le había caído del bolsillo de su camisa. La esperanza de familiares y amigos era que este experto cazador sobreviviría y pronto se reuniría con ellos, pero inexplicablemente no fue así. Era una pérdida irreparable. No tenía sentido de que con tanta experiencia en su labor hubiera desaparecido sin ninguna explicación lógica. Sin lugar a dudas, el caso de desapariciones en el Triángulo de Bennington que más impactó fue el de Paula Weldon, una jovencita de 18 años, estudiante de Bennington College, quien salió a caminar por el sendero el 1 de diciembre de 1946. Eran las vacaciones de Acción de Gracia. Como la mayoría de sus compañeros viajaron a otros sitios, Paula decidió caminar sola en las montañas de Glastonbury. Muchos la vieron alejarse, entre ellos Ernest Whitman, empleado del periódico local, quien le respondió muchas inquietudes que tenía acerca de qué tan largo era el sendero que se disponía a recorrer. Al igual que una pareja de ancianos afirmó verla en el camino. Según ellos, Paula dobló la esquina y desapareció sin dejar ningún rastro. Al día siguiente, Paula debía asistir a clases, pero no apareció. De inmediato se activó el protocolo de búsqueda en el que se involucraron más de 1000 personas y se ofreció una recompensa de $5,000. El padre de Paula censuró la falta de métodos adecuados utilizados por las autoridades para realizar la búsqueda, y esta situación sirvió como catalizador para la fundación de la Policía Estatal de Vermont 7 meses después. La última vez que vieron a Paula vestía un abrigo rojo brillante. A pesar de la exhaustiva búsqueda en la que se incluyeron aviones, nunca encontraron evidencia del paradero de la joven estudiante. El caso sigue abierto hasta la fecha. Algo que llamó la atención de los investigadores fue el comentario que hizo su amiga de cuarto, quien informó que Paula le había comentado que se sentía un poco deprimida en días anteriores. Paula le dijo que extrañaba su hogar, que estaba triste por no pasar el día de Acción de Gracias con su familia. Pero no es muy claro cuáles fueron las razones por las que no se reunieron. Mucho se ha rumorado acerca de la desaparición de Paula. Algunos dicen que se mudó con su novio a Canadá o que tal vez se internó en las montañas. Lo cierto es que su paradero es un enigma que espera ser resuelto, a pesar del paso de los años. 3 años después del caso de Paula, James Tedford, de 68 años, veterano de guerra, se esfumó sin dejar huellas, el 1 de diciembre de 1949. Este particular caso llamó la atención de las autoridades. James residía en un hogar de veteranos de guerra. Cuentan que se dirigió a la estación de autobuses local para visitar a sus familiares en St. Albans, Vermont. En el trayecto del viaje, todo transcurría normalmente. Había un total de 14 pasajeros, entre ellos James. Pero a pesar de que nunca abandonó el autobús, tampoco nunca regresó a Bennington. Lo que argumentaron el conductor del autobús y varios testigos es que James estaba en el vehículo en la parada que hicieron antes de llegar a Bennington. Pero lo más desconcertante es que lo único que estaba en su puesto vacío era su equipaje y un horario de autobús abierto. ¿Qué le sucedió a James? ¿Por qué no llegó a su destino? Una de las hipótesis de las autoridades es que la desaparición de James ocurrió entre la última estación antes de llegar a Bennington y el destino final. La incógnita que nunca tuvo respuesta es: ¿qué le sucedió a James en este recorrido? ¿Será que se bajó del autobús y nadie se percató? ¿Será que alguna fuerza sobrenatural se lo llevó? La búsqueda fue infructuosa. Ni las autoridades ni los familiares y aún los pocos pasajeros que compartieron el viaje con él tienen una respuesta para esta desaparición. Algo muy curioso en este caso es que la ausencia de James solo se dio a conocer una semana después. ¿Qué pasó en este lapso de tiempo que las autoridades no han contado? Ha pasado mucho tiempo desde este fatal suceso y aún no hay rastros del paradero de este veterano de guerra. Al año siguiente, el 12 de octubre de 1950, el pequeño Paul Jepson, de 8 años,
jugaba muy eufórico en el interior de la camioneta de la familia, cuando su mamá lo dejó un momento para alimentar a unos cerdos en la escombrera en una de las zonas montañosas de Bennington, donde trabajaba con su esposo. A su regreso, una hora más tarde, la madre de Paul notó que su hijo no estaba. El pequeño vestía una chaqueta roja brillante, exactamente el mismo color de chamarra que llevaba Paula el día de su desaparición. ¿Será coincidencia? Cuando la mamá de Paul socializó la desaparición de su niño, cientos de personas se unieron a la búsqueda. Un sheriff del estado de New Hampshire, ubicado a pocos minutos del Triángulo de Bennington, trajo a un perro para que olfateara al pequeño desaparecido, y según los informes aportados, el canino captó un olor en el área. El sheriff, guiado por su perro, caminó por varios minutos mirando atentamente sus alrededores, hasta que el perro se detuvo y perdió el rastro en un cruce cercano. Pero lo extraño es que este cruce era el mismo lugar en donde se afirmaba que desapareció hacía 4 años Paula Weldon. ¿Será coincidencia? ¿O en este sitio hay fuerzas extrañas que se llevan a las personas? En entrevista con el periódico de Albany, el padre de Paul, el niño desaparecido, dijo que quizá fue el atractivo de las montañas lo que atrajo a mi hijo, pues el niño solo hablaba y hablaba de esas montañas durante días antes de su desaparición. Aunque los operativos de búsqueda de Paul fueron intensos, nunca encontraron rastro del pequeño. Hasta la fecha es un misterio sin resolver. El 28 de octubre de 1950, Frida Langer, de 53 años, caminaba en compañía de su primo Herbert Eisener en el área de Somerset, que bordea el este de Glastonbury, donde se ubica el misterioso triángulo. Según su primo, Frida era una experimentada excursionista y conocía muy bien la zona. Desafortunadamente, durante el trayecto, la mujer resbaló y cayó a un arroyo, por lo que tuvo que regresar al campamento a cambiarse de ropa, pero sin explicación alguna, nunca llegó al camping. Jamás fue vista ni por su primo ni su esposo. Para realizar la búsqueda de Frida se unieron la Guardia Costera de Connecticut, el Ejército de Estados Unidos y la Comisión Aeronáutica de Vermont. Eran alrededor de 400 personas, incluida la Guardia Nacional de Massachusetts. Con el apoyo de aviones locales, registraron palmo a palmo las áreas circundantes, pero todo fue inútil. Frida no apareció. 6 meses después, el 12 de mayo de 1951, encontraron el cuerpo de Frida Langer a unos 5,5 kilómetros del campamento, pero no pudieron establecer la causa de su muerte por el estado en el que lo hallaron. Lo que llamó la atención de los investigadores es que de tantas desapariciones ocurridas en el Triángulo de Bennington, el cadáver de Frida es el único que han encontrado. ¿Cuál será la causa de tantas desapariciones una tras otra? Antes de esta seguidilla de desapariciones ocurrieron 2 casos muy extraños que sucedieron años atrás en el Triángulo de Bennington, de los que no se habla mucho, y es importante mencionarlos ya que comparten unos detalles muy similares. Era un día festivo. Se inauguraba la primera temporada de caza de Vermont en 1897. John, un distinguido residente de Woodford, su hermano y un amigo de la familia estaban de cacería, cada uno por su lado. De pronto, escucharon el disparo de un rifle. John, desesperado, gritó: ¡Me han disparado! Inmediatamente dieron la vuelta para buscarlo. Pasaron horas caminando la zona para ver si podían encontrar a John, pero no lo encontraron. Lo extraño es que lo encontraron la mañana siguiente, como a las 11. Las piernas de John sobresalían de un árbol de cedro. Algo no estaba bien. El arma de John, cargada, descansaba ordenadamente en uno de los árboles, como si la hubieran colocado a propósito, pero su cuerpo estaba al otro lado de donde se encontraba su arma. Según las circunstancias, John fue movido del sitio en el que le dispararon. ¿Pero por qué? ¿Será que se arrastró hasta este sitio donde finalmente falleció? ¿Recibió ayuda posiblemente de quien le disparó? Lo curioso es que el área no mostraba señales de que John hubiera caminado o gateado hasta el lugar en donde falleció, ni tampoco se veían manchas de sangre en el área, ni ninguna pista que resolviera este misterioso crimen. 46 años después, el 11 de noviembre de 1943, Carl Herrick, de 37 años, estaba de cacería en West Townsend, a unas 10 millas o aproximadamente 16 kilómetros al noreste de las místicas montañas de Glastonbury. Durante la caza, Carl y su primo Henry se separaron. Henry regresó al campamento, pero Carl no apareció. Cayó la noche y todo seguía igual. Angustiado por la desaparición de su primo Carl, Henry se comunicó de inmediato con la policía, justo cuando la nieve empezaba a caer.
La policía dispuso de sus mejores hombres y durante 3 días realizaron una exhaustiva búsqueda, pero no hallaron rastro de él. Al tercer día, mientras Henry escaneaba la zona, tropezó con algo que simplemente no tenía explicación y que en realidad hace que se piense que fue hecho premeditadamente. Henry había tropezado con el cuerpo de su primo Carl, pero lo extraño era que estaba tirado en el suelo, en el bosque, inmóvil, y su rifle estaba cargado, pero no junto a él. Luego de observar a su alrededor, Henry notó que el rifle estaba apoyado contra un árbol a 20 metros de distancia. Así que si comparamos los casos de John en 1897 y Carl 46 años después, son casi que exactamente iguales las escenas donde fueron encontrados los cuerpos sin vida. Lo extraño es que Henry, al revisar bien el área, encontró lo que él catalogó como enormes huellas de osos alrededor del cuerpo de Carl, pero la autopsia oficial fue desconcertante. El informe de los forenses dice que Carl fue literalmente exprimido hasta la muerte. Se descubrió que sus pulmones fueron perforados por sus costillas, como si alguien o algo lo hubiera apretado intensamente, lo que le causó las heridas internas. Ahora, lo que tenían que investigar es que si las huellas que encontró Henry eran de un oso, pero ¿qué clase de oso aprieta a un humano hasta la muerte? Esto sería casi imposible según los expertos. Una hipótesis es que un oso probablemente embistió a Carl, quien de inmediato intentó disparar, para luego ser aplastado por el oso, lo que ocasionó que sus costillas perforaran el pulmón. Pero, ¿cómo es que el rifle cargado apareció a 20 metros de él y recostado sobre un árbol? ¿Qué clase de cazador descuida su arma? ¿Qué o quién está cometiendo estos homicidios? ¿Por qué las víctimas aparecen varios metros lejos de sus armas sin dejar huellas o pistas? Son tantas las leyendas que se tejen acerca de este apocalíptico triángulo que algunos aventureros muy valientes se han arriesgado a internarse en las montañas para explorar este místico lugar. Uno de los excursionistas es Chad Abramovic, del sitio web Obscure Vermont, quien investiga los misterios que ocurren en este estado. Chad viajó a esta área para compartir con sus seguidores sus hallazgos. Chad, en compañía de sus amigos, condujo en su camioneta por el camino forestal, lleno de baches, hacia un área que estaba, según relata, muy despejada, lo cual era inusual en medio de las colinas. Relató cómo en la humedad del verano de julio encontraron viejos sótanos ocultos casi por completo por hierbas altas, bajo la sombra de árboles retorcidos. Poco después, el grupo notó cómo el clima cambió de manera drástica. Cuando iniciaron su recorrido, estaba soleado. Luego, los arropó una torrencial tormenta que surgió de la nada. Finalmente, el grupo regresó a tierra firme, pero lo más inverosímil es que encontraron que el área circundante estaba completamente seca. Cuando comentaron lo sucedido, los vecinos del área les confirmaron que no hubo ninguna tormenta en la zona, lo que fue un poco extraño para ellos. Pero bueno, después de relatar la cronología de las desapariciones y muertes, volvemos a la historia con que iniciamos este video, la historia de Robert Singley en el 2008. Recordemos que Robert, de 27 años, emprendió una caminata en las montañas de Glastonbury para despejarse un poco. Cuando se percató de que no tenía ningún dispositivo para ubicarse y menos para comunicarse, se refugió debajo de un árbol frondoso. Aunque todo el tiempo que estuvo perdido sintió presencias extrañas que no podía explicar, tenía claro que estaba completamente solo. El silencio sepulcral lo estremecía. Solo de vez en cuando el viento movía la vegetación. Este experimentado senderista sabía que debía conservar la calma. Pasaron muchas horas desde que se perdió. El cansancio lo venció. Intentó dormir un poco, pero hacía demasiado frío. El lugar donde se escampó estaba completamente mojado. Era imposible conciliar el sueño. Robert decidió hacer una fogata para calentarse un poco, pero en la búsqueda de leña tropezaba con grandes huesos de animales. Cuando logró recoger algunas hojas secas, encendió el fuego con fósforos y unas páginas de un libro que cargaba en su mochila. Robert no tenía ni idea de los misterios que escondía este lugar. No creo que alguien se hubiera aventurado a internarse en esta área solo. Así transcurrió la noche, pero la sensación de no estar solo no lo dejó descansar tranquilo. Cuando por fin amaneció, los rayos del sol iluminaron el sendero. Robert, desorientado por lo vivido en la interminable noche, intentó ubicar su automóvil. Caminó alrededor de 4 millas o alrededor de 6 kilómetros. Encontró una valla que le indicaba que estaba cerca del refugio
refugio Goddard, casi en la cima de la montaña Glastonbury. Pero lo que no se explicaba era que había acampado a 1 kilómetro de su auto, y cuando despertó estaba en el otro extremo del camino de donde había iniciado su recorrido, a unos casi 8 kilómetros de donde pensaba que estaba. Esto no tenía lógica, así que Robert se devolvió por el camino que transitó, pasó el árbol en donde se recostó para dormir, pero de nuevo sentía cosas muy extrañas. No reconoció el camino, era como si nunca hubiera estado allí. Ahora veía árboles caídos atravesados en el sendero y los pinos lucían diferente. Él aseguró que si los hubiera visto antes, seguro que no los olvidaría. La policía estatal de Vermont montó un operativo para la búsqueda de Robert. Afortunadamente, a las 11:30 de la mañana del lunes, lo encontraron, pero todo es un misterio. Robert dijo que quizá tomó un camino adyacente y no se dio cuenta, pero él asegura que algo extraño le sucedió esa noche. Sin embargo, la pregunta que aún no tiene respuesta es: ¿qué esconde el Triángulo de Bennington? Según informes de quienes han participado en las investigaciones, las edades de quienes se perdieron en el Triángulo de Bennington oscilan entre los 8 y 74 años, y es equitativo el número de hombres y mujeres. Todas las desapariciones ocurrieron en la misma época del año, en el último trimestre. Muchas de las personas fueron vistas por última vez en las horas de la tarde. Existen varias teorías para explicar estas extrañas desapariciones. La primera teoría se refiere al supuesto monstruo de Bennington, que vive en esas montañas y se asemeja un poco a Pie Grande o a Sasquatch. ¿Será que este monstruo acecha en las laderas y se lleva a sus víctimas a una cueva en la montaña? Recuerden que en uno de los casos, huellas de un supuesto oso enorme fueron vistas alrededor de la escena del crimen de uno de los cazadores. En 2003, Ray Dufresne, residente de Winooski en el área del Triángulo de Bennington, cuenta que vio algo muy particular mientras conducía por la Ruta 7, cerca de Glastonbury. Mientras manejaba, observó a través de su ventana cómo lo que él pensó que era un vagabundo se tropezaba con un traje muy largo, el cual lo protegía de la nieve. Muy asustado, Ray aseguró que lo que vio parecía un gorila, pero demasiado grande. Dijo que era peludo desde la parte superior de su cabeza hasta la parte inferior de sus pies y no caminaba como una persona normal. Pero al acercarse más, lo identificó como Pie Grande. Cuando se dio a conocer el relato de Ray, inmediatamente se regó como pólvora. Incluso las estaciones de noticias locales lo replicaron. Algunos incrédulos piensan que fue un bromista que usó un traje de gorila. ¿Será posible que alguien se vista como gorila y camine en las heladas montañas cubiertas de nieve en Vermont solo para hacer una broma? La segunda teoría dice que estos casos se deben a abducciones de extraterrestres. En el área se ha informado de avistamientos de ovnis y luces extrañas se han visto en el cielo sobre las montañas de Glastonbury durante el último siglo. Don Pratt, un veterano de guerra del estado de Vermont, vio una anomalía en forma de platillo volador sobre el cielo de Bennington en 1984. La tercera teoría, expuesta por John Keel, un periodista estadounidense e influyente ufólogo, especuló que es posible que haya áreas de ventana. Este término lo usa para describir estos lugares que sirven de algún tipo de puerta interdimensional o vórtice hacia otro mundo, y así es como las personas desaparecen para siempre. La cuarta teoría se refiere a que podría ser un asesino en serie llamado el Destripador de Bennington o el asesino loco del sendero de Bennington, pero nunca se encontró evidencia que corroborara esta hipótesis. Para la época, la policía no estaba familiarizada con los asesinos en serie o cómo operaban, por lo que incluso si fuera obra de tal asesino, los hechos no hubieran sido documentados. Y por último, otro misterio que rodea el área son las grandes cuevas que pasan desapercibidas. Estas son montones de piedras inexplicablemente esparcidas por la montaña y nadie está seguro de por qué existen. Hay teorías que aseguran que los granjeros las construyeron hace mucho tiempo mientras despejaban sus pastos, o que varios excursionistas que paseaban por el sendero largo las construyeron para utilizarlas como refugios. Pero la explicación no tiene nada que ver con lo que son en realidad, pues fueron construidas en partes muy altas donde nunca hubo tierras para cultivar. La mayoría de ellas están ubicadas a muchos kilómetros de distancia de los senderos, en áreas densamente boscosas. Entonces, ¿serán obras del monstruo de Bennington? Quizá los excursionistas juguetones las construyeron para agregar otro misterio a este enigmático lugar.
Hasta la fecha, no hay explicación de quién o quiénes construyeron estas enigmáticas estructuras. La verdad es que el Triángulo de Bennington es una zona muy atractiva para los aventureros que quieren experimentar cosas paranormales. Así que recapitulemos. De las historias que les relaté, el único que salió con vida afortunadamente fue Robert Singley en 2008. De los desaparecidos, solo el cuerpo de Frida Langer apareció 6 meses después, pero no se pudo determinar qué causó su muerte por el estado en que estaba. De Mary Rivers, de 74 años, Paula Weldon, de 18, James Tedford, de 68 y Paul Jepson, de 8 años, nunca se supo en realidad qué pasó con ellos. Los cuerpos de John Harbour y Carl Herrick, asesinados en circunstancias muy extrañas, aparecieron junto a sus rifles de caza. Y el sinnúmero de avistamientos de ovnis y pie grande en esta área solo genera más preguntas de un misterio del que aún ni los mismos residentes del área pueden explicar. Después de conocer estas impactantes historias, ¿se atreverían a visitar este lugar? ¿Arriesgarían su vida para descubrir los misterios del Triángulo de Bennington? Pero esta no es la única área que oculta estos escalofriantes eventos. Denle clic a cualquiera de estos 2 videos donde les comparto más misterios de personas que desaparecieron bajo circunstancias inexplicables. Y como siempre, muchas gracias por compartir este rato conmigo. Soy David y recuerden suscribirse, dejarme un me gusta y por supuesto activar la campana de notificaciones para que no se pierdan lo que nos encontraremos la próxima vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.